Buenos días. Espero no tener que salir corriendo, decir un momentito y salir corriendo, porque mi hija ha estado esta semana con gastroenteritis y creo que yo lo he cogido. Pero bueno, espero no tener que salir corriendo, ¿no? Y hacer una espantada y tener que hacer alguna pausa en la predicación esta mañana. Yo quería esta mañana compartir con vosotros algo. Bueno, realmente no es compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón, sino es lo que realmente toca por el hecho de que estamos siguiendo un libro y hay ciertas cosas que estamos tratando. Y una de ellas que llevamos tocando varios domingos es la oración. Si algo la oración es el... Gracias. Que apañado eres, Boris. Me traes agua fría, agua del tiempo, eso está bien. Algo que tiene la oración es quizá la disciplina espiritual más menospreciada de la cristiandad. Si algo nos sucede a los cristianos es que menospreciamos mucho la oración y el poder de la oración. ¿Por qué digo eso? Pues simplemente tenemos que ver en cualquier iglesia las reuniones de oración que son multitudinarias, ¿verdad? La gente se agolpa por la puerta para entrar en las reuniones de oración, ¿verdad? Sea miércoles, sea jueves, siempre son 4 o 5 personas que vienen a orar. Puedes ver también las reuniones de oración de las ciudades. Siempre son muy pocas personas. ¿Pero por qué menospreciamos los cristianos tanto la oración? Bueno, parece que es algo que en la práctica no tiene mucho sentido o no tiene mucho poder o parece que no estamos haciendo nada. Pero hay un gran poder en la oración y en la conversación con Dios. Y en esta mañana yo quería hablaros sobre la oración comunitaria. Antes de empezar, me gustaría contaros una pequeña historia. Si funciona el cacharrito, sí funciona. Dice que en un pueblo muy conservador de los Estados Unidos, allá por los 50, un hombre extranjero se mudó a dicho pueblo y comenzó a construir una cantina como negocio para vivir. La iglesia local más cercana a la futura cantina comenzó una campaña en contra de la dicha cantina y empezó una campaña para detener su apertura con ruegos y oraciones. El tiempo iba avanzando y la construcción continuó hasta que la semana previa a la apertura, la noche previa a la inauguración de dicha cantina, un rayo golpeó la cantina y la quemó completamente, dejándola destruida hasta los cimientos. Los miembros de la iglesia se sintieron complacidos y aliviados, pero el dueño de la cantina, consciente de la campaña de la iglesia local en contra de su negocio, demandó a la iglesia señalando que ellos eran responsables de la destrucción de su edificio, ya fuera por medios directos o indirectos. En el juicio, que se celebró meses después de la demanda, del dueño de la cantina, en su defensa ante la corte, la iglesia negó firmemente toda responsabilidad por la destrucción del edificio. Ellos, la iglesia, afirmaban que no tenían nada que ver con aquella catástrofe natural, que aquello se generó por sí mismo. ¿Cómo sería posible que ellos controlaran un rayo y para lanzarlo a la cantina? Eso era una locura. Mientras el caso progresaba, el juez miró los documentos del caso y le comentó al fiscal: no sé qué decir sobre este asunto, pero algo me llama mucho la atención y me queda claro. Y es que parece que tenemos un dueño de una cantina que cree en el poder de Dios y en la oración y toda una iglesia cristiana que no. Tengo que empezar otra vez la historia. Muy bien. ¿Por qué debemos orar como iglesia? Muchas veces, como he dicho, menospreciamos mucho lo que la oración puede hacer, no solamente como individuo, sino como iglesia. Si vemos que la oración solo por beneficios, la oración comunitaria, la oración de la iglesia, tiene muchos beneficios, ya que es ponerse delante de Dios para fortalecimiento de la fe,
unidad y comunión, apoyo emocional y espiritual para la Iglesia, enseñanza y discipulado. Dices, ¿cómo la oración comunitaria puede ser enseñanza y discipulado? La oración en grupo puede ser una oportunidad para enseñar y discipular a los nuevos creyentes. La práctica de la oración comunitaria para los nuevos creyentes puede ser un impulso para estos nuevos creyentes para entender que la oración es algo que nos acerca al Señor. Un enfoque en las necesidades comunitarias. La oración comunitaria permite a la Iglesia tener un enfoque de las necesidades, no solamente local, sino también nacional e internacional. Si algo nos proporciona la oración es poder orar no solamente por lo que pasa en nuestra ciudad, sino también por lo que pasa en nuestro país y lo que pasa fuera de nuestro país. Ahora mismo algo que está siendo necesario en oración es orar por Israel. Israel está en un tremendo conflicto. Quizás todas estas cosas nos están dando las señales de que el Señor viene pronto. Debemos orar por nuestros hermanos en Israel. Empoderamiento espiritual. La oración en comunidad puede empoderar. Quizá esta palabra está ahora siendo súper abusada, empoderar. Empoderar significa darnos poder, darnos autoridad, y es empoderar a los creyentes a recordarles de que no están solos en su caminar espiritual y que tienen el respaldo de la comunidad de fe y de un Dios omnipotente. La oración comunitaria nos expone y nos pone delante de la presencia de Dios. Cuando oramos como Iglesia es abrir las puertas del trono de la gracia de Dios y venir como parte del remanente del pueblo de Dios para implorar, para adorar y para ponerle al Señor nuestras peticiones, etc. Discernimiento en la voluntad de Dios. Qué importante es que una Iglesia sepa escuchar la voz de Dios. Muchas veces tomamos decisiones basadas en lo que me conviene, en lo que le conviene a la Iglesia, en lo que le conviene, o estratégicamente es algo que encaja, pero eso en el mundo espiritual no es propicio. Lo propicio es escuchar la voz de Dios y escuchar cómo el Espíritu Santo se mueve y nos da discernimiento para escuchar y saber cuál es la voluntad de Dios para la comunidad, para la Iglesia. Transformación en la comunidad. A veces estamos demasiado empeñados en querer que la Iglesia sea entendida en el mundo. Pero la única manera en la que vamos a ser transformados a la manera que el mundo va a entender es por medio de la oración y de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por último, testimonio y evangelización. La práctica de la oración en comunidad puede ser un testimonio poderoso para aquellos que están fuera de la Iglesia, mostrando la unidad y el poder del Espíritu Santo en acción. A veces, simplemente dejar que la gente vea que oramos, van a ver que por medio de la oración Dios se mueve, la mano de Dios se mueve y transforma la sociedad, sana personas y hace cosas que nosotros no esperamos. Simplemente por estas razones ya es un incentivo para acercarnos como Iglesia a la oración. Pero lo más interesante es que es algo que ha trascendido porque la Iglesia primitiva lo hacía. Mira, en Hechos 2:42 dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Por eso lo he puesto ahí en rojito. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Un solo apunte, simplemente el hecho, creo que me he saltado aquí, esto como tan sensible como le doy un botoncillo, se dispara. Simplemente un apunte,
Simplemente en la iglesia primitiva no había campañas de evangelización. Solo había que una iglesia se exponía y estaba siempre en un lugar visible, que era el templo, en un sitio neurálgico, que era el templo, donde la vida de la ciudad se generaba en el templo. No había campañas de evangelización. Y dice que el Señor añadía todos los días los que iban siendo salvos. También dice que ellos, esto me va a jugar malas pasadas hoy, ya lo estoy viendo aquí. Dice también que una de las cosas que hacían era alababan a Dios por todas las cosas que pasaban y disfrutaban de la estimación del pueblo. El pueblo entero tenía un buen concepto de los cristianos. Simplemente para entender este texto, la primera iglesia entendía de que había 4 pilares donde la iglesia se tenía que sustentar. Y uno de esos 4 pilares es la oración de la iglesia, estar juntos en oración. El primer pilar que podemos ver es la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles enseñaban a aquellos que habían recibido de Jesús y eso lo enseñaban en la iglesia. La comunión, el hecho de solo estar juntos, pasar tiempo juntos, tener comida juntos, eso crecía los lazos en la iglesia. El partimiento del pan, el recordar la venida del Señor, recordar la muerte de Cristo con un evento futuro que es la segunda venida del Señor. Y el cuarto es la oración. Sobre esos 4 pilares la iglesia se sustentaba y uno de ellos era la oración. ¿Por qué 2000 años después la oración ha sido algo tan menospreciado? No lo sabemos. Practicando todas estas cosas, vemos que en el versículo 46 y 47 dice que alababan a Dios continuamente. Y el último clave para entender esto es que el resultado de practicar todas estas cosas y de estar juntos era que Dios añadía todos los días a los que iban siendo salvos. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo podemos entonces nosotros... ¿Qué podemos nosotros aprender de este texto hoy? Muchos sugieren un orden para la oración comunitaria. Aquí. Y ese orden es esta palabra, ACAPS, que es un acróstico de adoración, confesión, y se han movido las letras un montón, agradecimiento y súplica. Siento que se ve así, no sé por qué se ve así. Alabanza, confesión, agradecimiento y súplica. Nosotros nos vamos a quedar esta mañana solamente con 2, que es alabanza y confesión. O adoración, perdón, y confesión. Si vemos la primera, la oración de adoración, si buscamos cuál es la definición de lo que significa oración y adoración, es la actitud interna del corazón del hombre o de una comunidad que busca exaltar quién es Dios y sus atributos, ya sean comunicables o incomunicables. Sabemos lo que son los atributos comunicables e incomunicables de Dios. Los comunicables son todos aquellos que nosotros, por ser creación y hecho imagen de Dios, hemos heredado, que son su amor, la paz, la benignidad, el gozo, etcétera, etcétera. Y después están los atributos incomunicables, que son aquellos que son solo y exclusivamente de la naturaleza de Dios, que son la omnisciencia, la omnipotencia, la omnisciencia, etcétera, etcétera, y todas estas omnis que hay en Dios. Cuando vemos esa definición, muchas veces nos paramos a pensar ¿cómo es posible que puedo alabar y adorar a Dios por la oración comunitaria? Si miramos Juan 4:24 dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes los adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Necesitamos entender de que la adoración es exaltar a Dios por lo que Él realmente es. Una de las cosas que
entendemos muchas veces mal en la adoración es que muchas veces nos acercamos a Dios con otras intenciones. Vemos que en los evangelios Jesús era seguido por gente que creía en Jesús porque sabía quién era Él, pero había otra gente que se acercaba porque seguir a Jesús había beneficio. Jesús daba de comer, Jesús sanaba, Jesús exhortaba, Jesús enseñaba, y eso era algo que me interesaba, y por esos intereses mucha otra gente le seguía y no a veces de cerca. Pero el corazón de la oración comunitaria debe ser centrarnos en adorar quién es Dios. Muchas veces tenemos otras intenciones. Dejadme que os explique el porqué. Quiero poneros como ejemplo este poema. Un poema anónimo que se le atribuye muchas veces a Santa Teresa de Jesús o a Juan de la Cruz. Y mirad lo que dice. Dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muévame tus afrentas y tu muerte. Muévame, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No tienes que darme para que te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, asimismo que te quiero, te quisiera. Déjame hacerte una pregunta en la que podemos reflexionar. Si quieres salir, no quieres salir. Ahora, ¿qué nos mueve como iglesia a la oración de adoración comunitaria? Piénsalo. ¿Cuál es la razón por la cual tú estás aquí o yo estoy aquí? ¿Tú estás aquí porque Dios te protege? ¿Porque Dios te ama? ¿Tú estás aquí porque Dios suple tus necesidades? No es suficiente. La oración, la adoración, el corazón es exaltar quién es Dios. Señor, yo te alabo. Yo sé que tú me das, pero eso es una gracia que yo no merezco. Es un beneficio que tú das por tu propia gracia. Pero la adoración tiene que estar: Señor, gracias porque tú eres suficiente. Gracias, Señor, porque tú eres el eterno amor. Señor, gracias porque tú eres el creador. Esas son las cosas que Dios es, y la adoración tiene que estar enfocada en eso. Muchas veces enfocamos la oración comunitaria en cosas que nos interesan de Dios, y a veces no es lícito, porque Dios lo que quiere es que lo busquemos a Él por quién es Él, no por lo que Dios nos proporciona. ¿Me explico? Necesitamos acercarnos a Dios con un corazón rendido a Él para simplemente decirle: Señor, tú eres Dios, tú eres Salvador, tú eres Creador, y por eso yo te alabo. No necesito que me des más. Es suficientemente explícito el poema que dice: no tengo por qué temerte porque sé que hay un infierno. No tengo por qué adorarte porque sé que hay un cielo. Simplemente quiero adorarte por lo que tú eres, no por lo que tú proporcionas. A veces este tema es muy sutil, pero es una realidad. Y hay mucha gente que nos acercamos a Dios simplemente porque Él salva. Pero eso es algo que me beneficia. No es un corazón rendido a Dios en adoración. Mi corazón tiene que estar enfocado en quién es Dios. La segunda es la oración de confesión. Si definimos la oración de confesión, simplemente es la rendición de cuentas a Dios por aquellas cosas dichas y pensadas, dichas, pensadas y hechas, que atentan contra la coherencia de la vida cristiana según las enseñanzas bíblicas y la vida práctica cristiana. Esta práctica debe ser privada e íntima, pero también comunitaria. Qué contradicción, ¿no? Debe ser privada e íntima, pero también comunitaria. ¿Cómo algo privado e íntimo puede ser también comunitario? La confesión es algo entre Dios y yo, pero en el cuerpo esa intimidad se tiene que trasladar a la iglesia. Y a lo mejor nos estamos preguntando: muy bien,
pero yo esa intimidad no la veo en algo comunitario, es muy peligroso, ¿verdad? Seguimos. Esta práctica debe ser íntima, privada, pero también comunitaria. La confesión se ejerce por medio de la oración y de la rendición de cuentas con los hermanos. ¿Dónde nos basamos? Dice Santiago 5:16, por eso confiénsese los unos a los otros sus pecados y oren unos a otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Este versículo lo hemos dicho y lo hemos oído muchas veces. ¿Cuál es el corazón de la oración de confesión comunitaria? El corazón es nuestra relación con Dios y con los hermanos. Debe ser algo primero vertical y luego transversal. Lo que se va a reflejar en mi relación con los hermanos es lo que se refleja en mi relación con Dios. Pero yo os pregunto, ¿la oración de confesión en la Iglesia es una realidad en nuestra Iglesia hoy? Hay algo en la liturgia reformada que trasciende del calvinismo que a mí me encanta. Y es que antes de empezar la alabanza hay una oración de confesión. Y públicamente toda la Iglesia se abre un tiempo para pedir perdón. Recuerdo cuando nosotros vivíamos en Barcelona, uno de los domingos el pastor me pidió que llevase el tiempo de la Santa Cena. Y una de las cosas que hice fue, antes de tomar la Santa Cena, Pablo enseña de que hay un tiempo para examinarse, un tiempo para rendir cuentas delante de Dios o delante de un hermano. Y yo abrí un tiempo, antes de tomar la Santa Cena, de decir, hermano, si hay algo que tú tienes en contra de tu hermano, levántate y antes de tomar los símbolos, ponte a cuentas con tu hermano. ¿Sabes cuánta gente se levantó? Nadie. Yo no me puedo creer que nadie tenía ningún problema, porque yo los tengo. Yo he dicho cosas a un hermano que le han podido ofender. Yo he hecho cosas a un hermano que le han podido ofender. Yo he podido pensar cosas de un hermano que no están bien. Y no me he levantado. ¿Por qué? Porque la confesión, la oración de confesión como iglesia, a nivel comunitario, sí la vemos, pero en cuanto se trata de la confesión comunitaria entre los hermanos, eso no sucede. ¿Por qué? Porque la iglesia es un sitio donde yo no puedo ser vulnerable. Hay demasiados dedos que me acusan. Hay demasiado poca gracia que me condena. Esto nos expone y nos pone en riesgo. Muchas veces no hay administración de la gracia. ¿Cuántos de vosotros seríais capaces de venir a mí o a Bori o a cualquier hermano y decir, mira, hoy necesito hablar contigo porque estoy teniendo un problema y estoy teniendo problemas con pornografía? La primera reacción sería, ¡ah! Hermano, ¿cómo usted ha caído en esas cosas? Y a veces somos tan hipócritas de señalar el pecado de los demás, pero ¿qué hacemos nosotros cuando nadie nos mira? Cuando creemos que nadie está mirando. Si pudiéramos proyectar en esta pantalla las cosas que yo pienso, digo y hago cuando nadie me ve, ¿vosotros pensáis que yo estaría orgulloso de lo que se vería aquí? Yo querría salir huyendo por esa puerta y no volver aquí nunca más, porque seguramente lo que se vería no sería agradable ni a vuestros ojos ni a Dios. Tenemos que trabajar en la oración de confesión. Somos creyentes, pero somos redimidos. Cuando caemos, no caemos de manera que ya somos indignos, sino caemos de manera de que Dios ya nos ha redimido. Y si pedimos perdón y confesamos, el Señor dice el versículo que si lo hacemos los unos al otro, serán sanados. Seremos libres de esclavitudes, seremos libres de ataduras, seremos libres de que el enemigo
tenga de qué acusarnos. Muchas veces lo que sucede en la iglesia son cosas que Satanás hace en contra de nosotros simplemente porque no ha habido confesión, simplemente porque no hemos rendido cuentas delante de Dios. Y Satanás utiliza esa materia prima, y esto creo que me lo había escuchado alguna vez, esa materia prima para tener con qué atacarnos. Seremos sanados y libres de la atadura. Mirad lo que dice este versículo de Mateo. Si funciona. Muy bien. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. No había cosa más importante entre el pueblo de Israel que el ofrecer una ofrenda. Y era una ofrenda por los pecados. Pero aquí Jesús está señalando algo mucho más importante. Y es que es más importante tu relación con tu hermano, la confesión con tu hermano, que presentar sacrificios de alabanza a Dios. El Señor nos está diciendo, si estás allí, antes de ponerte delante de mí, ve y resuelve lo que tienes con tu hermano y luego viene y resuelve lo que tienes conmigo. Necesitamos crear, mis queridos hermanos, algo muy importante, y es que la iglesia sea un lugar a salvo. La iglesia sea un lugar seguro, donde yo pueda ser yo y no tenga que utilizar la máscara de ser cristiano y de ser buena persona y de tener buenos modales, ponérmela en la iglesia y cuando salga quitármela. Porque, ¿sabéis? Mucha gente viene a la iglesia con una máscara de el buen cristiano, porque no pueden ser ellos mismos aquí. Eso no puede ser. Tenemos que crear que la iglesia sea un lugar donde haya transformación por medio de la oración, donde la gente pueda ser lo que ellos son y que el Espíritu Santo les convenza de pecado. Hay tantas y tantas cosas que necesitamos modificar por el simple hecho de que necesitamos entender de que la confesión no es una exposición de mi vulnerabilidad, sino la confesión es una rotura de las cadenas que me anclan al infierno y al dominio de Satanás sobre mi vida. Cuando nosotros como iglesia entendamos eso, muchas cosas van a empezar a pasar, como vemos en la iglesia primitiva. Una pregunta retórica para todos. ¿Cómo debemos practicar la oración de confesión como iglesia? Creo que ya la hemos contestado. Necesitamos crear una iglesia a salvo, una iglesia que esté fuera de la no gracia, de la administración de la gracia. Una iglesia en la que entendamos que todo el mundo podemos caer y de que todos, absolutamente todos, estamos luchando con pecado. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Déjame darte dos cositas, dos conclusiones prácticas, por eso he puesto ahí un tillo con mochila, porque me gustaría que fueran dos cosas que te llevara a casa. Como iglesia debemos orar alabando a Dios por quién es y no por lo que hace o pueda proporcionar. Realmente necesitamos entender que la adoración, el foco de la adoración es quién es Dios, es quién es Jesús, es quién es el Espíritu Santo. Muchas veces solamente oramos pidiendo Señor, Señor, Jesús, Jesús. El gran olvidado de la oración es el Espíritu Santo. Y es el que intercede por nosotros con gemido indecible. Necesitamos entender que las tres personas de la Trinidad deben ser exaltadas, adoradas y alabadas por igual. Y segundo, como iglesia debemos orar confesando nuestros pecados y faltas contra nuestros hermanos y contra Dios. Buscar ser libres del pecado y vivir en amor. No hay amor, mis queridos hermanos, si no hay perdón. Y no hay perdón si no hay confesión de pecado.
Y es muy, muy, muy difícil hacer una confesión hoy en día. Yo puedo ser capaz de haceros una confesión y exponerme aquí delante de vosotros. Me gustaría dar ese primer paso y decir, mira, hermano, orad por mí, porque yo soy muy mentiroso. Y lo estoy diciendo de verdad. Yo en el pasado he tenido una tendencia horrible con la mentira y muchas veces, en muchas ocasiones, tengo la terrible tentación de no decir la verdad, de encubrir la verdad. Y necesito que oréis por mí por eso. Necesitamos exponernos, pero necesitamos también saber que si nos exponemos es en un lugar a salvo, y eso es la Iglesia. Algo que me llama mucho la atención y que quizás no estaba diciendo antes es que una de las cosas que yo estoy descubriendo ahora es que la gente que más daño me ha hecho en mi vida son creyentes. La gente que más mal me ha hecho en mi vida son creyentes. Que hoy en día parece que ya no puedes fiarte de una persona que es creyente porque en algún momento te va a traicionar, te va a hacer daño o va a hacer algo que no está bien. Necesitamos rescatar la vida cristiana real. Necesitamos poder confiar en que cuando un hermano dice yo soy creyente como tú, yo pueda relajar mis estándares y pueda tener ciertas licencias de confianza, aunque no nos conozcamos. Pero eso hoy no sucede. Y es una realidad en nuestra iglesia. A veces hermanos que llevan años con nosotros, de repente salta la liebre y saltan con una cosa de, bueno, ¿y esto cuándo ha pasado? No, este hermano lleva muchos años con estas cosas. ¿En serio? Y nos enteramos ahora. Necesitamos volver a hacer que la iglesia sea un lugar a salvo, un lugar donde reine el amor de Dios y su gracia. Pues mi querido hermano, me gustaría que algo tan teórico, de algo tan práctico como es la oración, es muy difícil hacer algo teórico de algo tan práctico, pero me gustaría que nos tomáramos unos 5 minutos para poder hacer estas dos cosas, para poder alabar al Señor por realmente quién es, tener unos 5 minutos de oración. Puedes levantar tu voz, puedes hacerlo en intimidad, pero como iglesia vamos a adorar al Señor y después vamos a pasar a un tiempo de confesión, con libertad. Por lo que el Señor ponga en tu corazón, hazlo. Si tienes que levantarte y pedirle perdón a un hermano, me voy a arriesgar otra vez y lo voy a pedir, hazlo. Vamos a poner la primera piedra para construir una iglesia conforme al corazón de Dios. Pues si queréis, tenemos este tiempecito, estos 5 minutos, y que el Señor nos ayude y nos bendiga en este tiempo.